Buenos días, mis amores, ¿cómo amanecen? En esta mañana le doy gracias al Señor por que nos regala un día más de vida, porque nos permite conocer su palabra, conocer sus secretos, ser sus amigos. Y hoy el Señor habla a su pueblo, hijos del Altísimo, hombres y mujeres que buscan al Señor, entendiendo que de Él viene el socorro, que de Él viene la revelación. Hoy tendremos un tema precioso, un tema que cobra vida en este tiempo donde estamos a la expectativa de que va a venir después que pase todo este periodo en el cual estamos sumergidos viviendo. Oremos y entreguémosle este tiempo al Padre de las Luces para que sea Él revelándose a tu vida, a mi vida, una vez más, como siempre lo hace cuando tú y yo tenemos un corazón dispuesto a recibir lo que viene de Él, un oído atento a escuchar su voz y unos ojos que están en todo tiempo alertas para ver su rostro y su gloria. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, te pedimos, mi Dios, que seas tú revelándote a cada uno de nosotros, que seas tú llenando nuestro tanque emocional, que seas tú, Padre Santo, llevándonos a una dimensión sobrenatural en la cual solo tú te puedes revelar y solo tú puedes hablar a nuestras vidas. Te pido que bendigas a cada familia que mira esta palabra. Te pido que hagas extensiva esta bendición a todas las personas que en algún momento la vean, Padre. Te pido, mi Dios, que bendigas nuestra tierra, que sanes, oh Rey, nuestra heredad, y que seas tú, Papito Dios, limpiando y librando batallas por nuestras vidas, por nuestras familias y llevándonos hacia una dimensión sobrenatural en la cual solo tú puedes obrar maravillas, solo tú puedes obrar, Señor, bendición. Gracias, Padre Santo, y te entregamos este mensaje para que llegue directo y certero al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te entrego mi vida para que obres en ella y seas tú, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo hablando y no yo. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y arrancamos en esta mañana un tema precioso, el cual siempre me confronta y muchas veces las personas me preguntan: Pastora Sami, ¿cómo le habla el Señor a usted? Y hoy quiero hablar de un tema precioso que dice: Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí no queremos escuchar la voz de Dios? Yo siento que es uno de los anhelos más grandes que tiene todo cristiano, es ese, escuchar la voz de Dios, saber que está caminando hacia lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Quiero comenzar nuestro tema de hoy, nuestra palabra de hoy, con un versículo precioso, honrando al Señor en Isaías 57:15, el cual nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una de las grandes características que debemos reunir para que el Señor hable a nuestro corazón de manera clara es la santidad. Cuando tú y yo trabajamos la santidad, el Señor se revela y Él en su palabra nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Cuando entendemos el poder que ejerce la santidad para comunicarme con el Padre, caminamos hacia ese lugar de revelación que Él quiere un día tener con nosotros, ese espacio que Él quiere tener con nosotros. Y arrancamos con este versículo y seguimos con la porción de la palabra, la cual será el centro de hoy. El centro de hoy y el versículo clave, y el cual está en Romanos 8 del 26 al 28. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es una palabra poderosa, es una palabra que nos revela que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y nos preguntaremos, ¿y cómo intercede por nosotros? Cuando tú y yo tenemos comunión constante con el Espíritu Santo, cuando tenemos comunión constante con la presencia de Dios, tenemos intimidad con el Padre, ahí el Espíritu Santo se revela a tu vida y a la mía y sabe que cuando nosotros estamos en intimidad con Él, lo que nosotros pedimos va de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las cosas que he aprendido en el caminar con el Señor es saber cuándo habla el Espíritu Santo y que cuando Él hable, yo rápidamente obedezca. Cuando el Señor habla, yo rápidamente estoy alerta para decir, Señor, heme aquí. Y el Señor solamente puede hablar cuando tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo y saber que es Él el que nos revela lo que el Padre está diciendo. Hay muchas personas en la palabra de Dios que nos enseñaron a través de los años y a través de la historia bíblica cómo un hombre o una mujer de Dios puede tener esa comunión con el Espíritu Santo. Quiero seguir explicándoles algo que el Señor reveló a través de conocimiento y a través de lecturas de su palabra y de escritos de hombres y mujeres de Dios. Y hoy entendemos, miren, una de las herramientas más poderosas por las cuales el Señor nos habla es a través de su palabra. Su palabra que es viva y eficaz. Su palabra que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12 y nos da una dimensión de lo que hace la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Toda palabra que está en la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y la Biblia, toda la Biblia es revelación de Jesús. Es la palabra de Dios y su autor es el Espíritu Santo. O sea que hoy entendemos de quién se habla en la palabra, a quién nos revela la palabra de Dios, a nuestro amado Jesús. Desde la creación hasta el Apocalipsis es una historia de Jesús. Desde el inicio de la palabra de Dios hasta el final de la palabra de Dios, a quien nos revela es a Jesús. ¿Y quién escribe? ¿Quién habla en esa palabra? ¿Quién dicta lo que se dice en la palabra? Nuestro amado Padre Dios. ¿Y quién escribe? ¿Quién le da el poder al autor para que cada palabra dicha por Dios sea escrita? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos hoy entender que hay una Trinidad perfecta y que esa Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, están revelados en su palabra a través de cada una de sus funciones. De quién se habla, quién habla y quién escribe. De quién se habla nuestro Jesús, de quién se habla de nuestro amado Jesús, quién habla nuestro amado Padre Celestial y quién escribe a través de los autores revelados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Cuando vamos a Juan 16, del 7 al 15, el Señor nos dice algo muy importante. Y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no os las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, el Espíritu Santo es una bendición. En el Antiguo Testamento solamente reposaba en los ungidos de Jehová. Después que se fue el Señor Jesús y que rompió el velo y que nos dio libre entrada al trono de la gracia, podemos ver cómo hoy tenemos al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra libertad, que es las arras que dejó el Señor Jesús para que tú y yo tuviéramos certeza de que hay una herencia de vida eterna. El Espíritu Santo nos da el poder, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos habla de lo que el Padre habla. Así como dice el Señor en ese último versículo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, si tú y yo estamos conectados a Él, siempre estará revelando. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que Dios me revela a través del Espíritu Santo una y otra vez. Pero cuando habla el Espíritu Santo, cuando tú y yo no lo contristamos. ¿Qué significa contristar? Cuando no le permitimos que cuando Él hable, obedezcamos. Cuando el Espíritu Santo habla lo que el Padre ha dicho que tú y yo debemos hacer, hay que actuar. Y hay que actuar lo más rápido posible, para que Él obre maravillas a través de tu vida y la mía en este mundo y en esta generación. Muchas veces preguntamos, ¿y cómo sabemos que es el Espíritu Santo el que está hablando? Miren, cuando hay dudas, cuando tú comienzas a decir, ¿será que es el Señor? Es el Señor. Cuando tú comienzas a sentir esa duda de santa, ese es el Señor. Porque cuando no es del Señor y tú lo confrontas con la palabra, tú te das cuenta inmediatamente que no es de Dios, que es de ti. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando estamos conectados en intimidad con el Padre, conociendo su palabra, porque a través, el Señor te revela algo y Él lo confirma a través de su palabra y a través de sus siervos. Una de las cosas que siempre le he enseñado a mis discípulos es a que el Señor te habla a ti y te confirma a través de otros y te confirma a través de su palabra. No debes siempre estar esperando que el Señor te hable a través de otras personas. Tú tienes la autoridad para que el Señor, en tu intimidad con Él, pueda revelarte los secretos que tiene para ti, las bendiciones que tiene para ti. Y no quisiera estar nunca en los pies de una persona que no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su vida es una vida de angustia, de dolor, es una vida de vacíos. Pero cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, cuando tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor de nuestras vidas, es otra dimensión en la que se vive. Y el Espíritu Santo se revela en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de ese conocimiento, de esa palabra hablada y escrita que Dios plasmó en este precioso libro, donde Él contempla y refleja sus verdades. ¿Qué hoy quiere hablar el Señor a tu vida y a la mía? Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera de los principios de su palabra. La palabra de Dios es como una cuenta bancaria. Es como una cuenta bancaria donde tú metes y metes y metes para que el día que nosotros necesitemos realmente principios y verdades que nos sostengan en un mundo tan atribulado como el que vivimos, podamos decir, aquí la tengo. Y podemos echar mano y el Espíritu Santo entra a tu vida y comienza a buscar, a ver qué hay, qué recursos, y comienza a sacar versículos y comienza a darlos a tu vida, y ahí comienza el Señor a hablar, Miren, la palabra de Dios nos habla de manera tan clara. En la Biblia vemos la voz de Dios, en la Biblia vemos cómo Dios se revela a su pueblo.
Y es importante que aprendamos a leer la palabra de Dios. Es importante que aprendamos a escudriñar de manera responsable la palabra de Dios. Yo no puedo emitir promesas a la ligera sin un contexto. Yo no puedo emitir profecías en medio de un mundo donde ya las profecías han sido dadas y nosotros solamente venimos a ser los profetas del Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación y para enseñarle a los hijos de Dios cuáles son sus verdades y basados en esas verdades poder nosotros proferir bendición y hablar lo que Dios quiere que le hablemos a su pueblo. La palabra de Dios ha hablado puntualmente muchas veces a nuestras vidas. El Señor habla a través de su palabra de varias formas. La primera es cuando tú comienzas a estudiar la palabra y la comienzas a estudiar como un contexto histórico, pero conociendo cuáles fueron los sucesos de Dios para su pueblo y para nuestras generaciones. Para eso es muy importante conocer todo el contexto, toda la historia, y es válido que tengamos Biblias donde nos enseñan todas estas cosas. Biblias de estudio, Biblias con comentarios, Biblias de promesas, Biblias donde tú y yo podemos estudiar más allá de lo que dice el solo texto. La segunda manera en la cual hay que estudiar la palabra de Dios es en el contexto ministerial, y donde Él te revela principios de vida moral, donde el Señor te enseña cómo debemos comportarnos de una u otra manera de acuerdo a las circunstancias. Libros que nos enseñan sabiduría y principios morales son los proverbios. Y los proverbios son una porción de las escrituras que nos enseñan a ser más sabios, que nos enseñan a estudiar la palabra para volvernos como un día Jesús nos modeló. También tenemos libros como Tito, como Timoteo, donde nos instruyen a los principios de los siervos del Altísimo. Y por último, nos habla de acuerdo a promesas personales, a promesas claras. En algún momento de mi vida, un momento de mi historia como hija de Dios y como sierva, le estábamos sirviendo al Señor a través de los jóvenes. Junto con mi esposo, hace ya más de 15 años, estaban mis hijos, Lucas y Marco, los mayores, pequeños, pero comenzamos a ver en los jóvenes que estábamos discipulando y liderando una cantidad de falencias en sus corazones, dolor en sus almas. Y yo decía, Dios, y comencé a angustiarme por mis hijos. Comencé a angustiarme por lo que veía en estos jóvenes y fueron días muy fuertes. Y un día, en una capacitación de discipulado, nos hablaron de la vida de Juan el Bautista, de Zacarías y de Elizabeth, en los cuales vimos cómo Dios disciplina a Zacarías porque no creía que él podía ser suficiente para traer a Juan el Bautista a través de Elizabeth y él, porque eran viejitos. Y el Señor dice que Zacarías y Elizabeth eran hombres, era una pareja de siervos irreprensibles. Pero Zacarías dudó y el Señor lo dejó mudo, pero no le quitó a Juan. Y en ese momento yo entendí a través de la palabra de Dios que podemos, aún con las dudas, traer disciplina a nuestras vidas, pero cuando le hemos servido, cuando le hemos honrado a través de nuestras vidas, Él cumple sus promesas en nuestra existencia. Y ese día descansé en paz y supe de manera clara que Él iba a estar con nuestros hijos aún en todas las etapas de su vida, y que nunca los iba a abandonar, y que nos iba a sostener, y que iba a revelar su gloria en nuestra descendencia. Al día de hoy mis hijos tienen 19 y 17 años y vivimos procesos junto con ellos, pero sabemos por la promesa que un día nos dio el Señor que Él los sacará adelante, que Él traerá jóvenes, hombres y mujeres que le sirvan, y que traeremos una generación santa que le honre en todo lo que hace. Cuando profundizamos en lo que Dios nos quiere decir, es cuando entendemos que todo lo que el Señor permite en tu vida y en la mía tiene un propósito, y que cuando Él
quiere manifestarse en medio de nuestras vivencias diarias, en medio de todo lo que experimentamos. El Señor se glorifica y nos damos cuenta que todo lo que nos pasa tiene un propósito especial. En este momento quiero entrar a otra parte del mensaje, y es cómo Dios le hablaba a su pueblo, cómo Dios, a través de cada personaje que está en la palabra de Dios, Él nos habla el día de hoy. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? ¿Quién aprende a escuchar la voz de Dios? Es muy importante, como hijos de Dios, entender que cada vez que profundizamos en las Escrituras, Él nos lleva a un nuevo nivel de bendición. Él nos lleva a un nuevo nivel de revelación. Que cada cosa que Él permite que vivamos en tu vida y en la mía tiene un propósito. Que debemos estar alertas para escuchar la voz de Dios, porque todo el que escucha la voz de Dios, todo el que la obedece será bendecido y prosperado, porque el Señor lo llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para poder vivir de victoria en victoria, ¿qué debemos hacer? Ganar batallas. ¿Y cómo ganamos las batallas? Escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Tenemos varios ejemplos hoy. El primer ejemplo, para hacerles el paralelo, está David y está Saúl. David y Saúl. Si nos damos cuenta, Saúl vivió cosas muy difíciles. Saúl se hizo experto en desobedecer la voz de Dios. Vamos a buscar en un momento de las Escrituras donde el Señor quita de la vida de Saúl su espíritu, y él comienza a tener un proceso súper difícil. El Señor le perdona una y otra vez la desobediencia a Saúl, pero Saúl no tenía temor santo por las instrucciones del Señor, por escuchar su voz. A Saúl el Señor le hablaba a través de Samuel el profeta. Y en este pasaje, en 1 Samuel 16:14, vemos cómo el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Cuando leemos esta porción, de verdad decimos: Dios, yo no quiero ser como Saúl. Saúl fue un rey que no obedeció la voz de Dios, que no escuchaba la voz para obedecer, sino que siempre terminaba haciendo lo que él quería o lo que decía el pueblo. En contraposición vemos a un David. Vemos a un David que, a pesar de sus debilidades, que a pesar de pecar, que a pesar de atentar contra Dios en sus principios muchas veces, y parte de esos procesos le costó el dolor de perder un hijo, de ver consecuencias durísimas en cada uno de sus hijos y aún en él mismo. Pero él siempre iba a la presencia de Dios a reclamar el Espíritu de Dios y le decía: por favor, no me quites al Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en Salmo 51:11, donde dice: Señor, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David siempre le decía al Señor: por favor, no apartes de mí tu presencia, porque David entendía, valoraba y respetaba la presencia de Dios. Al día de hoy tú y yo debemos tener un corazón como el de David, un corazón de adorador, un corazón que entiende que sin la presencia de Dios, sin su Espíritu Santo, para poder escuchar su voz no podemos hacer nada. Eso es con la vida, con el respecto a la vida de Saúl y de David. ¿Qué pasó con Saúl? Al no querer escuchar la voz de Dios, fue desechado, le fue arrebatado su reino. Que vemos en David, un hombre que al día de hoy, a pesar de todas sus dificultades y debilidades, al día de hoy lo recordamos como un hombre conforme al corazón de Dios. Seguimos y vemos otro paralelo, y lo vemos entre Samuel y Sansón. Samuel, los dos en otro momento, les daré el tema maravilloso, y es el propósito de nuestra vida, que siempre lo hago con Samuel y Sansón, y sé que va a ser de gran bendición para tu vida, pero en este momento lo voy a pasar por encima. Y habla de un Samuel y un Sansón. Los dos eran nazareos, los dos vinieron de madres estériles, historias de verdad de nacimiento preciosas, madres que tenían un dolor en el corazón por no haber podido ser madres y le clamaban al Señor por eso.
y vemos dos muchachos que se levantan, cada uno en sus temporadas, cada uno en sus tiempos, pero que uno obedeció la voz de Dios y el otro no. Vemos la vida de Samuel como un hombre íntegro, recto, que caminó conforme a la palabra de Dios, que caminó conforme a los principios y preceptos que Dios le establecía. Y a diferencia de un Sansón que por promiscuidad, por darle rienda al apetito de la carne, por ser un hombre que no obedecía a su madre, aún en medio de todas sus recomendaciones, y le decía: hijo, ¿por qué no buscas una judía? ¿Por qué tienes que buscar una filistea? Recordemos que Sansón vino a esta tierra por parte de Dios para librar a los israelitas de los filisteos. Y era absurdo ver cómo Sansón se mezclaba con sus enemigas, se mezclaba con las cuales el Señor había enviado su vida para que él librara al pueblo de Israel de ese pueblo. Y vemos en Jueces 16:20, cuando el Señor, miren, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Ahí es cuando Dalila, después de que Sansón le confiesa su secreto de bendición y de fuerza, ella es vendida o comprada por los filisteos, y este hombre le confiesa su secreto, y Dalila lo traiciona y le dice a los filisteos lo que tenían que hacer para que Sansón pierda su fuerza. Y en este momento pasa lo que leemos: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Ya el Espíritu de Dios había desaparecido. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, mis amores, nos da libertad, nos da bendición, nos da protección. Vemos por otro lado la vida de Samuel, la vida de un hombre irreprensible que caminó todos los días escuchando la voz de Dios, proclamando la voz de Dios, honrando al Señor a través de su vida, de su comportamiento. Y vemos la integridad de Samuel cuando él al final de su vida puede presentarse ante el pueblo, dar un discurso y rendir cuentas. Y miren esta hermosura, y dice: Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy yo. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, o sea, el mismo Samuel. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo malo de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Qué hermosura ver a un Samuel rindiendo cuentas de manera clara y hallarse limpio delante del Señor, porque aprendió a escuchar su voz. Que tú y yo podamos llegar al final de nuestros días y poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy, mira mi vida, quiero entregarte mis cuentas claras, quiero decirte, Señor, que mires mi corazón, y que podamos decirle al Rey: misión cumplida, porque aprendimos a escuchar su voz. Tú y yo somos hijos del Altísimo, tú y yo estamos llamados a otra dimensión. Y con lo siguiente vemos los dos últimos ejemplos, y son la vida de Daniel y la vida de Jonás. Cuando vemos a un Daniel que reposaba el Espíritu de Dios en él. Vivía el Espíritu de Dios en él. Para mí, Daniel es uno de los hombres más contundentes en la palabra de Dios con respecto a la voz de Dios y la integridad de Dios.
Uno de los hombres más grandes de obediencia a la fe de Dios, a su palabra, fue Daniel. Daniel, durante toda su historia de vida, podemos ver cómo desde pequeño hasta un mayor pudo dedicarse a honrar al Señor a través de la obediencia. Daniel fue un siervo de Dios en territorio enemigo. Nada más parecido a nuestra realidad hoy. Hoy vivimos entre enemigos de Dios. Tú y yo debemos aprender a escuchar su voz para poder salir victoriosos, proclamando la gloria de Dios a través de tu vida y la mía, como un día lo hizo Daniel. En Daniel 4 con Nabucodonosor, a través de la interpretación del sueño, él puede identificar lo que Dios va a traer a la vida de Nabucodonosor. Y vemos cómo Nabucodonosor lo honra y le dice que sobre él está el Espíritu de Dios. Lo vemos en Daniel 4, 18, donde dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entendiendo que dioses santos era refiriéndose al Altísimo, y Daniel lo confirma después. Después lo vemos otra vez en Daniel 5, del 10 al 20, vemos todo un proceso y vuelve y declaran que sobre la vida de Daniel estaba la sabiduría del Señor. Dice: en tu reino, dice Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar sueños y enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues a Daniel y él te dará la interpretación. Y esto fue con respecto a la reina hija de Nabucodonosor, cuando después tenía otro proceso de interpretación. Por último, quiero dedicarme a Daniel cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Cuando sale el edicto, Daniel obedeció la voz de Dios. Daniel no tuvo miedo. Y miren lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel siguió escuchando la voz de Dios a pesar del ataque. Había sido proclamado un edicto que todo aquel que se arrodillara o adorara a otra persona, otro ser que no fuera Darío, el rey en ese momento, iba a ser echado al foso de los leones. Y esta fue la actitud de Daniel cuando escuchó el edicto. Lo único que hizo fue seguir obedeciendo la voz del Señor. Pero por otro lado vemos a Jonás, y vemos a Jonás como un siervo irreverente, un siervo que no quería escuchar la voz de Dios, y mucho peor, que no quería obedecer. Muchos hemos cantado la canción de Jonás no le hizo caso en la escuela dominical, y decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voz de Dios. Cuando Dios habla, y Dios le habló claramente a Jonás. Jonás es una historia realmente confrontadora cuando no queremos obedecer la voz de Dios. Y miren lo que le pasó a Jonás. En Jonás 1, del 1 al 3, dice: Jonás huye de Jehová. Levántate y ve a Nínive, le dice el Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, Dios de la gloria. Después ya vemos todo el proceso de Jonás, se lo traga un gran pez,
Y bueno, pasan un sinnúmero de cosas donde al final obedece la voz de Dios. Pero el corazón de Jonás no era un corazón obediente, no era un corazón que estuviera dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Yo espero que tú y yo no seamos como Jonás, sino como Daniel. No seamos como Saúl, sino como David. No seamos como Sansón, sino como Samuel. Tú y yo estamos llamados a obedecer la voz de Dios, como lo hizo un día David, como lo hizo un día Samuel, como lo hizo un día Daniel. Somos llamados a escuchar la voz de Dios para ser bendecidos y para ser escuchados como legado en nuestra historia cuando no estemos en esta tierra. Y termino esta palabra con este mensaje que yo sé viene del corazón directo de Dios, porque habla mi corazón siempre. Podemos escondernos de la presencia, podemos huir por todo lado, podemos hacernos los sordos de lo que Dios está hablando a nuestras vidas, pero nunca podremos escapar de ese llamado irrevocable, nunca podremos escapar de ese propósito para el cual el Señor nos ha creado. Mis amores, hoy es el día del Señor para levantarnos y obedecer su voz, para levantarnos y no hacer vista gorda, oídos sordos de lo que Él está hablando a tu vida y a la mía. Debemos ser responsables con el llamado, debemos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. No queramos recibir promesas y bendiciones, sino estamos dispuestos a pagar el precio de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Escribí este pensamiento que es con lo que quiero concluir, entendiendo que el Señor habla a tu corazón y al mío. Obedecer la voz de Dios no siempre será lo más fácil, pero sí será siempre lo mejor y traerá paz. Traerá paz a tu vida. Tal vez en el momento nos costará, nos dolerá, pero traerá paz y renuevo a tu vida cuando tú y yo obedecemos la voz del Padre. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, nos hacemos acreedores de bendición, hacemos acreedores de protección. Y miren lo que le pasó a Daniel porque obedeció la voz de su Dios. Y dice, después de que Darío, cuando ve todo lo que ha pasado y es echado al foso de los leones, él va corriendo y le dice, Daniel, Daniel, el Dios viviente al cual tú le sirves, Él te ha librado. Y Daniel dice, oh mi Dios, mi rey, Dios, mi Dios envió su ángel. Eso está en Daniel 6 del 22 al 23. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Cuando Dios nos habla, mis amores, hay que echarnos, hay que lanzarnos. Cuando Dios nos habla, hay que correr a creer que lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida y la mía iba a ser una realidad. Basta ya del temor, basta ya de la irreverencia, basta ya de no creer que nuestro Dios es suficiente para sacarnos adelante en medio de un proceso al cual Él mismo ha permitido que vivamos. Cuando tenemos nuestras familias, cuando le servimos, cuando escuchamos su voz y actuamos, Él nos va a sostener. Ahora, por eso hay que tener tanto cuidado para verificar que estamos entrando en lo que Él ha dicho a nuestras vidas. Y ya para terminar, entendiendo que Jesús fue la mayor prueba de la palabra hablada de Dios. Y vemos el pasaje que vamos a leer para cerrar. Nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Nos damos cuenta cuán poderoso es. Y eso lo tenemos en Juan 10, del 25 al 28. Y dice, Jesús les respondió, acuérdense que está con los judíos, y ellos están preguntando que si realmente es el Hijo de Dios. Y Él les dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué promesa tan preciosa! Mis amores,
hoy es el día. Es el día de comenzar a creer que cuando Dios habla, Él es suficiente para sostenernos. Él es suficiente para llevarnos al destino final para el cual fuimos creados. Basta ya de temor, basta ya de dudar del Dios de lo imposible. Hoy es el día de pararnos y decir: Señor, creo en ti a pesar de mis debilidades. Creo en ti a pesar de esta mente que no puede pensar en que tú eres suficiente. Señor, perdónanos por tanta incredulidad. Perdónanos por dudar de tu voz. Perdónanos por a veces ni siquiera escudriñar tu palabra y buscar tu presencia para escucharte. Mi Rey, hoy clamo por nuestras vidas, porque seamos hombres y mujeres que busquemos tu presencia, que podamos decirte: Abba Padre, en todo tiempo. Habla, que tu siervo escucha, como un día lo dijo Samuel. Gracias, mi Rey, porque hoy es el día de tu gloria. Hoy te revelarás a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos, y hoy entenderemos que podemos escuchar tu voz, aprendiendo de tu palabra, escuchando a los profetas y confirmando nuestras revelaciones a través de la oración y de la intimidad contigo. Gracias, Padre, porque no se ha cortado tu mano para bendecirnos y porque nos llevas, Señor, a una dimensión sobrenatural donde te revelarás una y otra vez para lograr nuestro propósito. El Señor les bendiga y tengan un día maravilloso y una semana llena de su gloria. Amén, amén y amén.